Teníamos entonces un resumen de lo sucedido en estas últimas horas y las impresiones del ministro de Ganadería, pero nos vamos a ir al contacto en directo con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, quien también estuvo recorriendo en estas últimas horas la zona, estuvo en contacto con los productores, con los vecinos. Le damos la bienvenida, ministro, y ya le consultamos, bueno, qué fue lo que se encontró allí en esta zona que ha sido realmente muy afectada por un incendio calificado como histórico. Bien, bueno, muy buenas tardes, el feliz año, el saludo para todos, Igualmente. que tengan un gran año laboral y en todos los sentidos. Bueno, ayer fuimos juntos con el ministro Mato, ¿no? En esto que venimos haciendo de estar cerca de los temas en clave de complementación, ¿verdad?, entre los temas productivos y los temas ambientales. Naturalmente, en un momento complicado, donde todavía resta mucho por evaluar, yo creo que esto es una de las cosas importantes, lo que ayer generamos fue un comité de evaluación, ¿verdad? Porque obviamente la prioridad fue apagar el incendio y todavía no tenemos muy claro cuáles son las pérdidas desde el punto de vista material, ya sea en lo que tiene que ver con lo forestal, ya sea en lo que tiene que ver con los productores ganaderos, también con los productores apícolas, ¿verdad? Y obviamente también allí hay un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es la pérdida en materia de biodiversidad. Hay un comité técnico que integramos ambos ministerios que está participando precisamente de esa evaluación, ¿no? Todavía es muy temprano para saber porque si bien son 22.000 hectáreas, que es muchísimo, ¿verdad?, a la hora de relevar, hay zonas que no fueron tan afectadas, digamos, y entonces para tener a cabalidad cuáles son los efectos y las consecuencias es que estamos en esta etapa de evaluación que aspiramos a que se dé en esta semana, ¿verdad? Luego, allí claramente, los vecinos claramente impactados por lo vivido, ¿no? Creo que allí hay un tema a tener en cuenta que es el factor emocional de las personas que vieron el fuego tan cerca de sus casas, que se vieron expuestos a una situación de extrema vulnerabilidad y que obviamente eso también incide sobre el ánimo de las personas. Entonces las reuniones ayer tuvieron algún momento, digamos, de tensión, pero todo manejable y en la lógica de intereses legítimos de todas las partes. Aquí están los productores forestales, dentro de los productores forestales están las grandes empresas, pero no olvidemos que productores forestales no son solo las grandes empresas. También están los productores ganaderos, están los que pastorean en campos forestales, y están los productores apícolas, además de los vecinos de los poblados, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples intereses. Yo creo que la obligación de cualquier gobierno es gestionar precisamente esas tensiones y salir de aquí fortalecidos, porque claramente el país necesita desarrollo productivo, con cuidado y preservación ambiental, y obviamente salvaguardando la seguridad y la vida de las personas. Creo que eso es a lo que nos enfrentamos. Y desde los primeros debes que nos traemos como Ministerio de Ambiente, porque somos la autoridad que regula las plantaciones del país en materia forestal, decir algunas cosas. La primera es que actualmente los proyectos forestales no pueden desarrollarse a menos de 500 metros de centros poblados. A su vez, hay una cantidad de proyectos anteriores, ¿verdad?, a que la institucionalidad ambiental participara de las autorizaciones. Esto ocurre, que la autoridad ambiental es quien autoriza los proyectos forestales, ocurre desde el año 94 y más específicamente desde el 2005, pero hay muchísimos proyectos anteriores, ¿verdad?, a ese tiempo, y son la mayoría de los proyectos de esas características en las zonas donde ocurrieron los incendios. Entonces allí hay una buena noticia, y es que a partir del decreto que firmamos en el mes de diciembre con el presidente de la República y el ministro Matos, las reforestaciones, es decir, cuando se vuelva a forestar en estos campos ya forestados, por primera vez van a pasar por control de ambiente y por tanto tampoco podrán plantarse a menos de 500 metros de las localidades. Y estamos trabajando en una herramienta para que aquellos bosques que estén todavía lejos de la cosecha, bueno, podamos generar un radio, digamos, de determinada cantidad de metros que le dé tranquilidad a los vecinos de los centros poblados del país rodeados por forestación. Creo que también, y como conclusión, y ya les doy paso, creo que aquí hay una brecha todavía en la que podemos mejorar en coordinación entre los públicos, mejorar en coordinación entre los públicos y privados, que hay una serie de temas para trabajar, en formación seguramente de las personas, ¿verdad? Es importante que las personas que viven en estos lugares tengan una percepción del riesgo, porque están cerca de centros con estas características,
pero que no vivan con miedo. Esas son cosas que hay que manejar, hay elementos culturales que trabajar. Yo creo que hay un gran campo para seguir trabajando en voluntariado, ¿verdad? Para ir formando personas. Y bueno, creo que aquí hay una serie de puntitos que es los que tenemos que mejorar y tiene que estar claro que cuando se desatan circunstancias de este tipo no vamos a asegurar nunca 100% que no ocurran y mucho menos que no tengan un desenlace muy distinto al que ocurrió, porque bueno, por más infraestructura que tengamos, vemos lo que pasa en los grandes países desarrollados y con abundancia de recursos que tampoco logran controlarlo. Pero sí creo que es obligación del Estado achicar la brecha en aquellas cosas donde todavía podemos mejorar. Uno de los factores, ministro, es la distancia. Bueno, ha quedado claro que se va a trabajar sobre eso, ya sea para las nuevas plantaciones como también para las anteriores. Pero hay otros puntos que también han denunciado, bueno, incluso el movimiento Un Solo Uruguay, que tiene que ver con los controles, con que algunos campos no estaban en condiciones y, bueno, hay responsabilidades concretas respecto a factores de riesgo que no se estaban cumpliendo. Le consulto respecto a, ¿hay controles en este tipo de plantaciones? ¿Hay multas? ¿Hay sanciones? ¿Y qué se va a trabajar en ese aspecto concreto? Bien, controles hay, pero, por ejemplo, hay que ver las competencias. Cuando, por ejemplo, un cortafuegos se mantiene sucio, o, bueno, allí claramente la competencia es de bomberos. Creo que igualmente, como hay control ambiental y como muchas veces el Ministerio de Ganadería está desarrollando actividades que no son específicamente estas, bueno, cuando advierte digamos, que no hay la limpieza correspondiente, bueno, podría comunicarle, digamos, a bombero para que tome acciones. Lo mismo en otra denuncia, que es la que tiene que ver con toda la zona de retiro de las rutas, ¿verdad? Donde también muchos vecinos denunciaban que esto no se limpia, que esto no se mantiene como debiera y que esa zona precisamente genera una gran cantidad de materia seca altamente inflamable. Bueno, allí también se podría tener un relevamiento, eso es más área del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De todos modos, no olvidemos que muchas veces estos lugares son tomados como reserva en los momentos como el que vivimos de sequía, por ejemplo, y que pueden ser reservas de alimento también para animales. O sea, sí hay que equilibrar intereses y ver qué es lo mejor para que estas cosas no ocurran. Yo creo que también los ánimos en un principio estaban caldeados, obviamente por la situación de tensión en la que se vivía, pero también hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, con los productores apícolas en todo su derecho reclamaban ingresar, por ejemplo, a un campo de propiedad de la empresa UPM para poder retirar sus colmenas porque, bueno, el fuego estaba todavía a kilómetros de las colmenas. La empresa no autorizó el ingreso, pero la empresa sostiene que fue para preservar la vida de las personas, porque la Dirección de Bomberos les recomendó que no ingresaran personas en la medida que el fuego se estaba volviendo incontrolable, por más que parecía que estaba lejos, pero la velocidad con la que avanzaba, además de que bueno, las cortinas de humo eran muy densas y que las personas podían quedar atrapadas entre esas columnas, entonces esa era la justificación. Creo que hay que trabajar en más información, en dialogar, en afinar aún más los protocolos, en que la información fluya de manera más rápida y de mejor manera entre los actores involucrados. Creo que todos esos son debes que quedaron en evidencia en esta situación, que fue extrema, ¿verdad? Que es una situación lamentable, que va a traer pérdidas de muchos tipos, pero afortunadamente ninguna vida humana ni ninguna vivienda perdida, ¿verdad? Y también desde el punto de vista ambiental, ningún área protegida fue alcanzada por el fuego. Entonces, dentro de todo lo malo, ¿no? Creo que hemos tenido suerte, ¿verdad? Por la aparición de la lluvia, ¿verdad? Y la mitigación del fuego y de los focos, y ahora creo que hay que sacar nota y rápidamente comenzar a actuar en estos puntos que aparecen como debe, ¿no? Otra cosa que se ha puesto en cuestión en estas últimas horas es, bueno, la responsabilidad de las empresas forestales respecto a, bueno, cuánto aportan para eventuales episodios como este que ha sucedido. ¿Nos puede refrescar un poco esto? Porque si bien es seguramente jurisdicción de bomberos, estuvieron allí en riesgo zonas protegidas que son realmente muy importantes para nuestro país y que, bueno, que son resortes de su cartera, ministro. Bien, a eso yo les hablaría de 3 puntos. Bien. ¿No? El primero tiene que ver con la responsabilidad de las empresas en cuanto a si deben financiar o no, o deben solventar, ¿verdad? La ayuda o lo que se vaya a generar para los productores, ya sea los colmeneros o ya sea lo que pastorean.
¿verdad? Allí hay contratos entre privados y en alguno de esos contratos puede desprenderse que en algunos casos las empresas puedan tener responsabilidad en cuanto a colaborar o solucionar eventuales daños económicos a terceros. Pero eso hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, también es cierto, y un punto que quiero aprovechar para aclarar, en cuanto a la responsabilidad de las empresas en la generación del foco ígneo, porque hay una información de prensa que trascendió, yo creo que se confundió alguna manifestación que yo había hecho, y es la siguiente. Acá hubo dos focos, ¿verdad? Uno cerca de Piedras Coloradas, Orgoroso y Algorta, que arrancan Algorta, y otro foco que es el de Tres Bocas, ¿verdad? En este último foco, en el departamento de Río Negro, una de las hipótesis es que el fuego haya comenzado en una cantera donde se depositan residuos industriales de la empresa UPM. Allí hubo un foco ígneo, nosotros los monitoreamos desde el Ministerio de Ambiente por lo menos desde el 30 de diciembre, tenemos el relevamiento de la situación, es un lugar que había generado algún inconveniente desde este punto de vista, por eso tenía condiciones específicas de manejo, que la empresa hasta el momento había cumplido estrictamente, y bueno, una de las hipótesis es que el fuego, ese foco ígneo se haya generado en la propia cantera de UPM, pero no es una certeza, es decir, es una hipótesis como hay otras. De la pericia de bomberos surgirá efectivamente la causa del incendio, ¿verdad? Y el tercer punto es esto que me preguntabas específicamente. A ver, las empresas forestales han tenido un desarrollo importante, sobre todo en los últimos 30 años, y tienen un sistema de alerta y un sistema de control que por ahí surgió en alguna publicación, donde tienen aviones, la operativa básicamente supone aviones que sobrevuelan los centros forestados, los lugares de alta forestación. Esos aviones detectan principios a través del humo, algunos detectan los principios de foco, se acercan y de acuerdo a la magnitud del foco disparan, ¿verdad? Otro mecanismo que incluye un helicóptero con 7 bomberos, 7 bomberos de la Dirección Nacional de Bomberos, que aterrizan en el lugar y actúan sobre el foco de manera inmediata. Esto tiene 4 bases en las zonas más forestadas del país, de manera tal de que un helicóptero no demora más de 30 minutos en llegar al sitio. Este sistema, que es financiado e implementado por las empresas, bueno, digamos que hasta este momento había funcionado. De hecho, ayer el presidente de la Sociedad de Productores Forestales nos informaba que entre diciembre y marzo en el Uruguay se generan no menos de 1.500 focos ígneos, que son controlados, por eso no tenemos conocimiento ni noticia nosotros, que son controlados de este modo de manera inmediata por la acción inmediata de este grupo, de esta cuadrilla, hasta que llega bomberos y se hace cargo. Bueno, acá obviamente esto no fue suficiente, es una de las constataciones claras, el sistema que existe entre privados y públicos no fue suficiente. También es cierto que se combinaron una cantidad de cosas, 30 días sin llover, altas temperaturas, mucho viento, viento que luego cambia y hace que las estrategias de los bomberos tengan que ir cambiando permanentemente. Bueno, y 2 o 3 focos ígneos a la vez en el país, ¿no? Que tampoco es común que se dé por lo menos en estas dimensiones. Pero la realidad es la realidad, es un dato para tomar en cuenta y trabajar en lo que a nosotros nos compete, que es básicamente prevenir y evitar la probabilidad, por lo menos, de que estas cosas vuelvan a suceder. Ministro, se va a trabajar entonces, y ya es la última consulta que le hago, en este comité para evaluar los daños ambientales, pero también quedaron las líneas tendidas para trabajar sobre todos estos otros puntos que usted mencionaba. Sí, mire, le puedo decir 2 cosas. Primero, que el comité está trabajando y está evaluando, y eso tiene que ver con las ayudas que van a recibir en tiempo inmediato los productores. Ya se va a decretar emergencia agropecuaria en las 2 seccionales afectadas. Bien. Y todo esto de la evaluación tiene como principal, como en el corto plazo, en lo inmediato, la prioridad es poder dar respuesta a los reclamos de los productores, ¿verdad? Lo segundo es tener más información para evaluar las medidas a tomar y las medidas correctivas a tomar. Por otro lado, también nosotros ya hemos hecho una propuesta, anoche mismo, tarde en la noche, sobre la medianoche, enviamos una propuesta para ordenar la producción que existe en torno a las localidades. Le hemos presentado a la Sociedad de Productores Forestales desde el Ministerio de Ambiente una propuesta concreta para avanzar en ella, por lo cual es algo que, como nos comprometimos ayer en el territorio, nos compromete de manera inmediata. Y luego, yo creo que este tema es un tema país, la producción forestal va a seguir estando, los ciclos forestales son de largo aliento, ¿verdad? Es producción de largo plazo,
por lo tanto es una realidad, más allá de la postura que cada uno tenga y que yo respeto y de la que no me meto, ¿verdad? Pero la realidad a la hora de gestionar es que tendremos producción forestal por muchísimos años, por muchísimo tiempo, y que acá hay que convivir entre el desarrollo económico y productivo, permitiendo que se preserve la biodiversidad, que los productores ganaderos y apícolas se puedan desarrollar y que las personas puedan vivir con tranquilidad. Esa es la realidad, porque el escenario es no es otro. Entonces, este es un camino de ida. El sector forestal explicará en breve tiempo el mayor renglón exportador del país. Entonces es claro que esto hay que tenerlo en cuenta como política de primer orden, y me consta que este es un tema de prioridad nacional al punto que es el propio presidente de la República quien está encargando que estos temas estén en el primer orden, y seguramente haya instancias de alto nivel para planificar con mayor precisión y mayor coordinación todos estos temas de aquí en adelante. Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente, le agradecemos muchísimo estos minutos. Muchísimas gracias, un gusto, que pasen bien. Hacemos nosotros una primera pausa y por supuesto que hay mucho para debatir sobre este tema. Ya regresamos. Sabe que no te